Dios los bendiga, hermanos. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Le quiero invitar a que, si usted quiere seguir anotando algunas citas, si quiere ir anotando parte de la enseñanza bíblica, le voy a invitar a que pueda hacerlo, por favor. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tal vez cuando fuimos pequeños, algunos incluso todavía los que seguimos estudiando algún área, nos enfrentamos ante los exámenes. Hoy le llaman quiz. Cuando yo estaba en el seminario y escuchaba este término de quiz, como que examen rápido, y yo decía, pues qué papita, cinco preguntas. ¿Cuál, no? Sea lo que sea, un examen siempre trae nerviosismo y temor. Yo no sé ustedes, pero yo ya había pasado 10 años la universidad, ya había dejado yo la universidad, y todavía seguía teniendo pesadillas sobre los exámenes, hermanos. De verdad, no se lo estoy mintiendo, de verdad. Todavía hace algunos años, tal vez 8 años atrás, todavía despertaba pensando en el examen o la materia que aún no pasaba. Y sin duda que esto siempre trajo a nuestra vida temor, los exámenes. Este tipo de examen siempre trae como una consecuencia el evaluar lo que hemos aprendido de una manera teórica, tal vez. Lo que el maestro en algún momento nos ha enseñado quiere poner a prueba nuestro conocimiento. Así que sin duda, esto de los exámenes o las pruebas, su finalidad es llevarnos a siguiente nivel. Llevarnos a comprobar que lo que hemos aprendido es algo que va a perdurar durante mucho tiempo. El pasaje de hoy no es diferente a esto. El Señor Jesús ha venido dándole lecciones a sus discípulos. Les ha venido enseñando cómo Él echa fuera demonios. Les ha venido enseñando cómo con el poder de su palabra ha levantado enfermos. Les ha venido enseñando cómo tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Y lo último que el Señor les enseña es una serie de parábolas relacionadas a su reino. Todo el capítulo 4, el Señor Jesús viene enseñándoles a sus discípulos acerca del reino. Primero, la parábola del sembrador, lo vimos hace 15 días. Hace 8 días, 4 parábolas que hacen énfasis al reino de Dios. Pero ahora el Señor quiere enseñarles que Él tiene poder y autoridad sobre la cuestión natural, sobre la naturaleza. Pero ahora el Señor los va a poner a prueba de eso que les ha venido enseñando. Miren, cuando organizamos el tema de la escuela dominical con el doctor Adrián y trabajé el tema del Evangelio de Marcos para exponerlo, nunca me imaginé que muchos de los temas que se iban a ver en Génesis los íbamos a estar viendo a la par de Marcos. Si ustedes creen que muchos de los temas
se acomodaron de esa manera, de una manera intencional, les quiero decir, hermanos, no fue así. Ha sido el Espíritu Santo quien ha hecho esa obra. Hoy hablábamos en la escuela dominical, el doctor Adrián en la escuela dominical, nuestro anciano, hablaba sobre las pruebas, la prueba de Abraham. Y hoy vamos a hablar también de la prueba, pero más de 3000 años después, los apóstoles del Señor Jesús. La idea central de este pasaje es que el creador de los cielos, el creador de la tierra, tiene poder sobre su creación. Escuche esto que le voy a decir. El creador de los cielos y el creador de la tierra tiene poder sobre su creación. ¿Usted y yo somos su creación? Usted y yo somos parte de la creación de Dios. Los discípulos están a punto de ver a Jesús por primera vez tener autoridad y poder sobre la naturaleza. No lo habían visto. Los apóstoles habían visto otro tipo de señales, pero esta es la primera vez que el Evangelio de Marcos señala cómo el Señor Jesús le va a mostrar a sus apóstoles el poder y la autoridad que tiene sobre la naturaleza. La fe de los discípulos va a ser probada en medio de la tormenta. Y la autoridad de Jesús se hace presente frente a la fuerza de la naturaleza. Vienen a mi mente, no lo busque, pero si está escribiendo, anótelo por favor. Vienen a mi mente 3 pasajes. Romanos 11:36. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, explicando acerca de Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero anote este pasaje, Colosenses 1:16. Algunos de ustedes recordarán, a mí me tocó todavía, antes de la versión de Reina Valera 60, existió una versión, la de 1909. Esa versión de 1909 a mí me encantaba porque era un poco más apegada a los escritos originales. Sin embargo, era un poco más difícil de entender, precisamente porque estaba muy apegada al español, al vosotros, al ustedes, al lenguaje de Saavedra de allá de 1560, cuando la Biblia de Reina Valera fue formada. Esta Biblia de 1909 traduce el pasaje de Colosenses 1:16 de esta manera: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Por Jesús, por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué insisto en estos pasajes, hermanos? Porque el creador de los cielos y de la tierra tiene poder sobre su creación. ¿Quién estuvo allá en Génesis 1:1? ¿Quién estuvo? Según estos pasajes, Jesucristo, hermanos. Jesucristo estuvo creando los cielos y la tierra, porque por Él fueron creadas todas las cosas. El Evangelio de Marcos nos va a mostrar, hermanos, cómo el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, estaba en una barca con poder y autoridad, diciendo a los vientos: detente. El Evangelio de Juan, capítulo 1:3, en un verso muy similar a de los que he estado citando: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que los pasajes que vamos a estar estudiando enseguida, recuerden, se trata del creador de los cielos y de la tierra.
el que estuvo presente en la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús. Cuando dijo, hagamos al hombre, el creador de los cielos y de la tierra tiene poder y autoridad sobre su creación. Acompáñame al pasaje, capítulo 4, verso 35. Ya les he comentado en alguna otra ocasión que estos subtítulos o perícopas que se le conocen de la Biblia no son porciones inspiradas por el Espíritu Santo. Esto que dice, ¿cómo dicen sus Biblias? ¿Alguna otra Biblia que diga diferente? El subtítulo. La 60 dice, Jesús calma la tempestad. Hoy vamos a ver cómo el Señor no solamente calma una tempestad, calma dos tempestades. La de la naturaleza y la del corazón de sus discípulos. Vamos al texto, verso 35. Dice, aquel día, y vamos a detenernos un momento. ¿Qué entendemos, hermanos, cuando Marcos al escribir se refiere a aquel día? A todo lo que Jesús viene haciendo anteriormente, por lo menos desde el inicio del capítulo 4. Cuando Marcos dice aquel día, hermanos, ya había pasado la parábola del sembrador. Ya se había retirado un poco con sus apóstoles y les había explicado. Después, otra vez volvió a hablar sobre las 4 parábolas del reino. En ese día, en ese mismo día, Marcos dice, aquel día. ¿Se imaginan cómo se encontraba exhausto el Señor Jesús? Después de un día de estar predicando y predicando la palabra de Dios. Es la primera vez que les voy a compartir esto, hermanos. Algunos de ustedes saben que al terminar el culto tenemos un tiempo de compañerismo aquí abajo, y después algunos hermanos vamos a Villa Nicolás Zapata de 4 a 6. Tenemos allá a 1 hora de camino un pueblo pequeño. Tenemos un estudio, estamos estudiando Juan, y muchas veces, hermano, termino con dolor de cabeza. El predicar la palabra mantiene tu mente, mantiene todo tu cuerpo. No sé qué pasa, pero al terminar el día, muchas de las ocasiones termino con dolor de cabeza. Yo no me imagino cómo terminaba el Señor Jesús exhausto desde muy temprano predicando la palabra. Hermanos, yo tengo un micrófono, pero ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesús no lo tenía y compartía la palabra de Dios, su palabra, de esa manera. Así que esta porción inicia así, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 16 y 36, perdón. Quería ver si estaban atentos. Y despidiendo a la multitud, fíjense bien, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esto es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Dele una vuelta a la hoja y vea el capítulo 4, verso 1. Estamos en Marcos capítulo 4, pero ahora vea solo el verso 1. ¿Qué hizo Jesús en el verso 1? Al final, se sentó en ella, en el mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando, ¿en dónde?
El Señor Jesús continuaba, hermanos, en esa posición. Por eso el verso 36 dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Regresemos al verso 36, capítulo 4, verso 36. Le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Hermanos, el Señor Jesús había pasado todo el día predicando en ese lugar. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La versión de la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión que a mí me gusta mucho porque es muy literal y apegada a los escritos originales, al hebreo, arameo y griego, explica con otra palabra y dice: se llenaba de agua. La barca se estaba llenando de agua. Y miren, aquí quiero explicar algo que ya lo he comentado muchas veces. Antes de pasar al siguiente versículo, los hermanos de la célula, en 2 minutos pueden hacer otra cosa. Eso ya lo he platicado con ellos. Hermanos, el lago de Galilea, algunos lo conocen como el mar de Galilea, pero no era un mar, era un lago de 20 kilómetros de ancho por 11 de largo, y tenía la característica, era agua dulce. Pero el mar de Galilea, hermanos, está 210 metros por debajo del nivel del mar. Al estar 200 metros por debajo del nivel del mar, hay una depresión alrededor de él, una serie de montañas alrededor de él, que hacen que el aire frío de la montaña baje hacia el lago, se junta con el aire caliente del lago y forma tormentas hasta el día de hoy. Ventoleras como un ciclón hasta el día de hoy. Hermanos, si esto ha sido durante 2000 años, estas ventoleras se habían y se producen hasta la fecha, el día de hoy. ¿A qué se dedicaba Marcos? ¿A qué se dedicaba Juan? ¿A qué se dedicaban los hijos de Zebedeo? Eran pescadores. ¿En dónde pescaban? En el lago de Galilea. Así que ellos estaban acostumbrados a este tipo de torbellinos, de tormentas. Ya me imagino a un piloto de un avión pasando por una tormenta. Hace muchos años este lugar era muy dado a que los pilotos, ¿no?, de Aeroméxico vivían aquí. No sé si todavía en Lomas de Cocoyoc existan, pero hace mucho tiempo el club de pilotos, yo trabajé en compañías de seguros, en GNP, y venía mucho a Lomas a ver este club de pilotos, y ellos nos contaban, cuando estábamos atendiendo el accidente de su auto, nos contaban muchas de sus travesías. Ya me imagino al piloto de un avión, cuando entra una turbulencia, salir por la puerta y buscar a ver quién le ayuda porque hay una turbulencia. Claro que no. Estamos a punto de ver expertos en tormentas salir corriendo a la parte de atrás a buscar ayuda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la tormenta que estaban viviendo era una tormenta por encima de lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, como una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se acuerdan del canto? Maestro, se encrespan las aguas. ¿Se dieron cuenta cómo nuestra hermana Susi, al final del canto, bajó la lentitud?
porque la tormenta había pasado. Maestro, pasó la tormenta, dice el canto. Bueno, pues aquí todavía no pasa la tormenta. Quiero nada más explicar rápidamente. Recuerden una parte del barco. Hermanos, no sé nada de barco, no sé nada de lanchas. Solo me metí a investigar qué era la popa y encontré el dibujo que la popa era la parte de atrás del barco, la proa la parte de enfrente. Del lado izquierdo tenemos el babor y del lado derecho el estribor. Así que el Señor Jesús se encontraba en la parte de atrás durmiendo sobre una almohada, y llegan los discípulos y le despiertan y le dijeron: Maestro, Rabí, o en arameo Raboní o Raboni, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estas palabras, hermanos, ¿cómo qué le suenan a usted? Como un reclamo. Señor Jesús, estamos en medio de la tormenta, estamos por morirnos, y tú durmiendo. ¿En serio? Otras traducciones dicen de esta manera: ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra versión: ¿no te importa que perezcamos? Los discípulos le están reclamando al Señor Jesús: Señor, ¿no te importa lo que está pasando? Nos vamos a morir y a ti no te importa. Pero me encanta el evangelista Mateo, en un mensaje paralelo similar a este que estamos leyendo, dice: sálvanos. En un mensaje paralelo, Mateo escuchó que dijeron al Señor: sálvanos. Mire, al inicio de Marcos yo explicaba esto. Marcos no fue un discípulo de Jesús, ya lo hemos explicado. Marcos no fue uno de los apóstoles. Marcos se convierte tiempo después, cuando Pablo le comparte y sale con él en su viaje misionero. Algunos creen que quien le dicta a Marcos es Pedro, por eso algunos le dicen el Evangelio de Pedro. A Marcos, el Evangelio de Marcos, muchas veces le dicen el Evangelio de Pedro, porque se entiende que Pedro fue el que le dictó a Marcos para que escribiera esto. Así que aquí tenemos dos formas que escucharon dos apóstoles. Por un lado, Pedro, que escuchó, o tal vez fue él el que le dijo: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que perezcamos? Pero Mateo lo que escuchó es, o tal vez fue Mateo el que dijo: sálvanos, sálvanos. Hosana, eso quiere decir sálvanos. Hosana, sálvanos ahora. Verso 39. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. El pasaje o el título de la predicación del día de hoy le he puesto: la prueba de nuestra fe. Pero estuve a punto de que el título fuera: Jesucristo, nuestra gran bonanza. Este pasaje enseña cómo el Señor le dice a la tempestad: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hermanos, Jesús demuestra su poder. Jesús demuestra su autoridad frente a la fuerza de la naturaleza. Jesús habla a la naturaleza. ¿Y sabe qué hizo la naturaleza? Obedeció.
No solo la enfermedad obedece al Señor Jesús. No solo los demonios le obedecieron al Señor Jesús, sino también la naturaleza. Con tan solo, hermanos, el poder de su palabra. Me quiero detener aquí un momento. Quiero insistir una vez más lo que tal vez cada domingo a domingo explico, hermanos. El poder de su palabra la tenemos ahora aquí. Pero muchas veces la despreciamos, hermanos. No la leemos. Andamos escuchando otras cosas. Andamos escuchando cuestiones de superación personal, humanismo. ¿Saben qué es el humanismo? Tú puedes. En donde tú estás, tú puedes. Y junta el humanismo, junta con algunos pasajes de la palabra de Dios. ¿Acaso no el apóstol Pablo le dice a los filipenses: todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Y empezamos a usar textos sacándolos de su contexto para usarlos a nuestro beneficio. Tú puedes. ¿Quieres iniciar un negocio? Tú puedes. ¿Quieres iniciar una carrera o quieres iniciar esto o quieres iniciar aquello? Tú puedes hacerlo porque Cristo está contigo. No es lo que la palabra de Dios está enseñando. El poder de su palabra. Tan solo con el poder de su palabra, Jesús echó fuera demonios, levantó muertos, sanó enfermos y ahora reprende a la naturaleza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dos preguntas de una manera retórica que el Señor Jesús les hace a sus discípulos. En otras versiones: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Estas dos preguntas, hermanos, estas dos situaciones que los discípulos estaban viviendo, lo seguimos viviendo usted y yo. Y el Señor nos sigue diciendo en medio de la prueba: ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no tienes fe? Jesús, después de reprender al viento y a la tormenta, reprende a sus discípulos por su falta de fe. Por eso decía yo al inicio, hay dos tormentas: la tormenta de viento y la tormenta en el corazón de los discípulos. Hermano, yo no sé qué tú estés viviendo esta mañana, este día. No sé qué es lo que tú estés pasando. No sé en qué tormenta te encuentres en este momento. Pero quiero mostrarte estas dos enseñanzas que el Señor Jesús muestra a sus discípulos. ¿Por qué tienes temor? ¿Acaso no tienes fe? Tal vez usted diga: es fácil decirlo desde el púlpito. No lo digo yo, hermano, lo está diciendo su palabra. Yo solo transmito lo que la palabra de Dios enseña y también lo aplico a mi vida. Hermanos, cuando yo estaba preparando el mensaje, por un momento dije: me voy a saltar y mejor me voy a predicar en lo del endemoniado gadareno. Porque ¿sabe qué significa la prueba? Significa que en algún momento tú puedes estar pasando por una enfermedad terrible.
mis hijos, mi esposa, mis sobrinos, mis nietos, mis padres, mis hermanos. Hermanos, en algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por pruebas. Tal vez en este momento tú estás pasando por alguna de esa prueba. Y si no es así, la palabra de Dios enseña que tal vez estés a punto de entrar a esa prueba. El creyente, hermanos, no está fuera de pasar por ese momento. En algún momento lo tendremos que pasar. Tal vez lo estamos pasando o lo hemos pasado o incluso estamos saliendo de ese momento difícil de la prueba. Pero el Señor siempre nos quiere enseñar algo. Como creyentes del Evangelio y seguidores de Jesucristo, necesitamos confiar en Él al enfrentar las pruebas del Señor y confiar en su palabra y en su autoridad para salir adelante. El temor y la falta de fe son dos elementos presentes en la vida del creyente. Hermanos, yo temblé cuando dije: he pasado por pruebas duras, difíciles, y sin duda que seguiré pasando. Solo le ruego a Dios que tenga misericordia de mí. Yo espero que esa sea tu oración, porque no podemos decirle al Señor que no vengan las pruebas, Señor, porque es inevitable, las pruebas van a venir, porque el Señor quiere que tú crezcas, quiere llevarnos al siguiente nivel. En la mañana, en la escuela dominical, escuchaba al doctor Adrián que les decía a ustedes: Abraham había pasado la prueba con éxito. Si ustedes creen que no ando escuchando lo que la escuela dominical, se equivocan. Allá estaba yo atrás escuchando. Abraham había pasado la prueba con éxito. Pero nos encontramos aquí con un par de creyentes, o más bien un grupo de creyentes dentro de la barca, con excepción de Jesús, que no habían pasado la prueba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado como estos apóstoles y no hemos pasado la prueba? El temor y la falta de fe nos han inundado en medio de la prueba. Sin duda que hay muchas cosas que nos causan temor. Pensar en que tal vez alguno de nuestros hijos, hermanos, estas jovencitas de 30 años por las que estamos orando, una con un tumor, con un cáncer, la otra con leucemia, 30 años, el otro joven, 22 años, con un cáncer, niños, 2 años, 3 años o incluso bebés, personas adultas. Usted y yo el día de mañana podemos ser diagnosticados con una enfermedad mortal. Hermanos, el Señor no nos exime de pasar por una prueba terrible. El pasaje nos trata de enseñar. El Señor Jesús nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo. La palabra de Dios nos dice: Jesús está en la misma barca. Si tú has aceptado a Cristo, hermanos, como tu único y suficiente Salvador, te quiero decir algo: Jesús está contigo en la misma barca. Y hoy mismo podríamos estar pasando por algo terrible. Jesús está con nosotros
en medio del temor y en medio de la falta de fe. Jesús tiene el control de lo que tú estás pasando. Tal vez sientas que la barca se está hundiendo, que estás a punto de perecer. Mantengamos la confianza en el Señor. Hermanos, escucha esto. El Señor ya nos ha salvado. Tal vez en algún momento tú te encontrabas sin Cristo. Tal vez en algún momento tú te encontrabas muerto, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe usted hacia dónde íbamos? Hacia el infierno. Pero el Señor nos vio con sus ojos de gracia. Vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos encontrábamos en esa barca. Estábamos a punto de hundirnos. El agua estaba entrando en esa barca. Estábamos a punto de perecer. Y tal vez en algún momento viniste a Cristo y le dijiste: Señor, sálvame. Hoy, ¿dónde estás? El Señor se levantó y le dijo a la tempestad: calma. Y el Señor nos dio salvación. Tal vez tú te encontrabas en ese momento de tu vida y ibas camino al infierno. Y viniste y clamaste al Señor y le dijiste: sálvame. Y el Señor nos ha salvado. Tal vez tú, querido hermano, en esta tarde te encuentras, o amigo que nos visitas, tal vez te encuentras en esa barca. Tal vez ni siquiera te das cuenta que te estás hundiendo. Pero sin Cristo quiero decirte que vas directo al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña: ven en arrepentimiento y fe delante del Señor y dile como los apóstoles: sálvanos ahora. Hosana, le gritaban allá cuando entraba a Jerusalén: Hosana, hijo de David, sálvanos ahora. El Señor, el que ha creído en Cristo, escucha bien esto: el que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, el que se ha arrepentido de su pecado, el Señor ha calmado tu tempestad. ¿Cuál es la tempestad más grande del hombre? Estos apóstoles estaban enfrentando la tempestad más grande de su vida. ¿Cuál es la tempestad más grande que has enfrentado? Que tu vida iba directo al infierno. Y el Señor te ha dado salvación y ha traído paz. Hermanos, ¿qué quiero llegar? ¿Qué quiero mostrar con este pasaje? No importa lo que tú estés viviendo, si tú estás en Cristo, hay una gran bonanza que el Señor nos ha dado y nos ha prometido una bonanza por la eternidad. Si esto para ti, hermano, no es un consuelo, debo de cerrar la palabra e irme de aquí. ¿Qué consuelo más grande debe haber para que tú, en medio de la prueba o en medio de la dificultad, tú siendo cristiano, en medio de lo que tú estás pasando, en medio de lo que pasaste o estás a punto de entrar, qué más gran bonanza el que el Señor nos haya dado su victoria
y nos tenga preparada una vida eterna. Cristo es nuestra gran bonanza. En medio de la prueba, Cristo nos da esa tranquilidad. El verso 41 termina de la siguiente manera: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, tú y yo podemos responder hoy a esta pregunta. Cada uno de nosotros podemos responder esto que los apóstoles se preguntaban: ¿quién es este que aún la fuerza de la naturaleza se doblega? ¿Qué responderíamos, hermanos? ¿Sabe usted cuándo se respondió esta pregunta? Tan solo unos meses después, tal vez un año, cuando aquel soldado romano vio en la cruz crucificado a Jesús, y este centurión romano dijo las palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si tú no confías en eso, hermano, si tu confianza no está depositada en el Hijo de Dios que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, cualquier tormenta que venga a tu vida te va a destrozar. Pero así estés pasando por un cáncer, y hermano, lo pienso en mí, en mi familia. Venme a ver, por favor, si algún día paso sobre esto. Y recuérdame estas palabras que le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le decía: quítame esto, Señor, quítame este aguijón. El Señor Jesús le dijo: bástate mi gracia, que mi gracia te baste, que el sacrificio que hice yo en la cruz del Calvario por darte vida eterna, porque tú ya estabas muerto en tus delitos y pecados, que eso te baste, y que eso, Señor, hermanos, nos baste como cristianos. La gran bonanza que Jesús nos ofrece no se trata de que no va a haber problemas en tu vida. No me vas a ver predicar a mí, decirte: ven a Jesús si quiere quitarte los problemas. Ven a Jesús y tus problemas económicos se van a acabar. Ven a Jesús y tus problemas matrimoniales se van a acabar. Ven a Jesús y tus problemas, etcétera, etcétera. No vas a escuchar de mí. El Señor Jesús nos ha llamado a sufrir por su causa, pero también nos ha dado una recompensa, una gran bonanza. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa gran bonanza empieza aquí, hermanos. Dice el pasaje: el que cree en el Hijo tiene. Es un verbo presente. La vida eterna la empezamos a gozar aquí. La gran bonanza el Señor nos las da aquí, pero la vamos a disfrutar de manera completa allá con Él. Hermanos, no sé si en el cielo, no sé si en la tierra, no me importa dónde vamos a estar, no me importa dónde voy a estar. Lo que sí sé es que voy a estar a un lado de mi Señor. Este hombre puede dar salvación a tu vida si vienes hoy a Él en arrepentimiento y fe.
Hoy he hablado de dos enseñanzas. La fortaleza que el Señor te promete dar a ti como cristiano en medio de la prueba. Esa gran bonanza que el Señor nos ha dado como cristianos para que en medio de la dificultad reconozcamos su gracia y que eso nos baste. Pero si tú estás en una gran bonanza ahorita, con tranquilidad, agradécele al Señor. Y la otra enseñanza es que si tú estás sin Cristo hoy, querido amigo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Lo único que necesitas es decirle al Señor Jesús: perdóname por mi pecado, me arrepiento de mi pecado, quiero venir a ti, obedecer tu palabra y seguir tus mandatos. ¿Me acompañas a orar? Póngase de pie, por favor. Padre Santo y bueno, este pasaje nos enseña, Señor, cómo tú tienes poder y autoridad sobre la fuerza de la naturaleza, sobre tu creación, Señor, porque tú fuiste quien la creaste. Pero también nos muestra, Señor, la falta de fe que como creyentes tenemos en medio de la prueba. Quiero suplicarte, Padre, que fortalezcas el corazón de tus hijos, Señor, que se encuentran atravesando en medio de la prueba. Que sigas fortaleciendo la vida de aquel que está saliendo de la prueba, pero que también fortalezcas nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para aquellos que estamos por entrar a tu prueba. Que entendamos que lo único que quieres, Señor, es purificarnos, purificar nuestra vida para aquel día, Señor, en que nos llames a tu presencia. Que esa gran bonanza que tú has prometido sea lo que nos dé seguridad, esperanza. Pero también aquella persona que hoy está sin Cristo, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga tocando a su corazón para que vengan a ti en arrepentimiento y fe, de rodillas, y puedan entregar completamente su vida. Escucha, Señor, nuestro ruego. Escucha nuestra oración, Padre bendito. Ten cuidado de tu pueblo. Protégenos, Señor, como tu creación. Y ten misericordia como la has tenido hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.